Gloria a Dios, aleluya. Hemos compartido la primera parte de la falsa Trinidad. Hoy vamos a compartir la segunda parte de la falsa Trinidad. Recordemos que este estudio está repartido en 3 partes. Ya compartimos la primera, ahora vamos con la segunda, posteriormente será la tercera. Amén. Lo vamos a hacer para dar gloria a su nombre del Padre por medio del Espíritu Santo. Amén. La falsa Trinidad, segunda parte. Hermanas, solo pedimos que tengan paciencia y que lean con un espíritu de aprender de Dios y no de hombres. ¿Qué dice las Escrituras y cómo el Espíritu Santo habló por medio del apóstol Pablo? Hay que leer historias para conocimiento, pero las Escrituras es lo más principal, y eso es lo que hacemos. Muchos dirán lo contrario, pero no somos quienes para que nos crean, porque el depósito que nos ha sido dado lo valoramos. Veamos 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 23 al 26. Vamos a dar lectura. Leamos, por favor. 23 al 26. Amén. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y si unos son para usos honrosos y otros para usos viles. 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Gloria a Dios. Es una explicación que aquí el Espíritu Santo nos está haciendo. No todos los que decimos estar en el reino de Dios vamos a ser instrumentos para honras o para toda buena obra, tampoco. En una casa, nos pone el ejemplo el Espíritu Santo, en una casa habrán utensilios, es un ejemplo, ¿no? De oro y de plata. También habrán de madera y de barro. Y unos para honra y otros para deshonra. Entonces es muy importante que se entienda esta palabra y tomemos en cuenta que no todos estamos honrando al Padre, porque no todos estamos entendiendo el mensaje. Es importante que captemos para que podamos compartir. Y si nosotros hacemos bien el trabajo por medio del Espíritu Santo, tengamos la seguridad que muchos se escaparán del lazo del diablo en que están cautivos. Importante que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen a esta verdad. Quizás Dios les conceda que lleguen al arrepentimiento y al conocimiento de esta verdad que estamos compartiendo. Amén. En este caso, el tema de la falsa Trinidad. Continuando con nuestro estudio, muchos sacan de contextos y hacen creer al creyente equivocadamente la interpretación correcta de Dios. Vayamos a Filipenses
que sea el Espíritu Santo llevándonos para que podamos terminar con éxito la palabra de Dios. Filipenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Amén. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que pasó el Hijo. Él se despojó de él mismo, o sea, él nunca se hizo sentir más que otros. Él tomó forma de siervo, de servidor. Se hizo semejante a los demás hombres. Él se humilló, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que humillarnos, tenemos que ser obedientes hasta la muerte. Es una palabra que debemos tomar muy en cuenta. De la humildad de la cual habla el apóstol es que siendo hombre obedeció, padeció, trabajó, tuvo tentaciones, necesidad, y lo demuestra con las Escrituras. Qué gran varón de Dios. Los siervos de Dios, porque tienen que ser humildes, tienen que ser obedientes, tienen que padecer, tienen que trabajar. Tendrán tentaciones también, necesidades. Por eso vayamos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45 al 47. 45 al 47. Amén. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Gloria a Dios. Ahí explica lo que es un hombre. Está haciendo claro el Espíritu Santo en esta palabra. Lo espiritual no va a ser primero en una persona, sino primero va a ser lo animal, luego lo espiritual. Ya que el primer hombre de la tierra es terrenal, o sea, cada persona primero es terrenal, y el segundo es el que va a ser espiritual. Muy importante ir entendiendo la palabra, por eso dice que ahí explica lo que es un hombre. Vamos entendiendo el mensaje de la falsa Trinidad. Adán es terrenal, Yeshua es espiritual. Gloria a Dios. Vayamos al libro de Romanos. Allí en Romanos hay una palabra de poder. Romanos 5, que sea el Espíritu Santo llevándonos. 5, 12 al 15. Vamos a ver qué dice el Espíritu Santo. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión,
Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Bendito Dios, porque estamos viviendo en la gracia. Y si bien es cierto que ha abundado el pecado, pero también ha abundado la gracia, que es un don de Dios. Gracias a Jesucristo. Gloria a Dios. El dogma de los padres apostólicos nos lleva a leer mal las Escrituras, porque nos enseña que primera persona es el Padre, segunda persona es el Hijo, tercera persona es el Espíritu Santo. Por eso están creyendo en la Trinidad y dicen que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo dice que es falsa la Trinidad. Esta enseñanza es católica, la enseñanza de la Trinidad, contraria a lo que dicen las Escrituras cuando dice que Jesús es el Hijo del Padre. ¿Cómo podemos explicar que fue engendrado por el Espíritu Santo? ¿De quién es engendrado el Hijo? ¿De la tercera persona o de la primera? Es una pregunta. ¿De quién es engendrado el Hijo? ¿De la tercera persona o de la primera? Ojo, Espíritu Santo viene del griego Ruach Kadosh, significa femenino. Hay que tener cuidado con las malas interpretaciones. Y los que leen historia es para nuestro conocimiento y ver la forma cómo se interpretan las Escrituras y no hacer doctrinas erradas. La mala interpretación nos lleva a cometer errores. Debemos tener la mente espiritual y corregir. Espiritual con lo espiritual, histórico con lo histórico, pero si se acomoda lo judío con lo no judío, lo espiritual con lo físico, lo histórico con lo doctrinal. La respuesta es que estamos creando un sistema teológico que no tiene sentido, por eso es la falsa Trinidad. Vayamos a Mateo. Mateo 6, un libro de la ley. Mateo 6:33. 6:33. Gloria a Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas esas cosas os serán añadidas? Porque este versículo también está siendo mal interpretado, porque están enseñando que primero busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos llegará por añadidura. Muchos piensan que lo que va a llegar por añadidura es lo material, y no es así. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son esas cosas? Los frutos del Espíritu Santo, la paz, el gozo, el amor, la fe, la mansedumbre, la templanza, dominio propio. Esas son las cosas que os serán añadidas, las cosas espirituales. Esta es la razón por lo que se distorsiona el mensaje judío. Vayamos a 2 de Corintios. Bendito Dios, porque nos está enseñando el Espíritu Santo. 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. Gloria a Dios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Gloria a Dios por esta palabra. Pablo cumplió lo del maestro.
Vayamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Para ir entendiendo el mensaje. Capítulo 2, versículo 6. Gloria a Dios. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Él fue un siervo mesiánico que fue tomado para hablar de parte de Dios, como fue Isaías y otros profetas. Podemos ir al libro de Isaías. Isaías, capítulo 42, versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por las manos, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Aquí vemos que Isaías fue un siervo de Jehová. Gloria a Dios por esta palabra. Ahora vayamos a Isaías 49, versículo 6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seáis mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Gloria a Dios, porque Dios era en ellos. Eran uno. Dios ha sido uno desde el principio. Nunca ha sido dos o tres personas. Él ha sido uno. Por eso es que hay mala interpretación de las escrituras, porque se están estudiando mal. Vayamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 13. Es el Espíritu Santo que le habla a la iglesia. Hechos 13, 47. Gloria a Dios. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Es una forma de Dios. Bendito Dios, porque Él es uno en uno. Amén. Vayamos a Primera de Corintios. Estamos hablando con un escrito. Está Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Cuánto poder Dios le ha dado al varón? Porque el varón es la gloria de Dios, la imagen y gloria de Dios, pero nosotras las mujeres no somos imagen de Dios, somos la gloria del varón. Hombres, levántense a servir a Dios. Ustedes son imagen y gloria de Dios. Los quiere Dios para que sean siervos de Él. La forma de siervo da a entender que ellos nunca sacaron provecho por ser enviados a llevar el mensaje, sino que se dieron por todas las almas. Así tiene que actuar un siervo de Dios. Se va a dar por las almas, va a dar lo mejor de Él. Qué bueno es Dios, porque nos está enseñando. Vayamos al Salmo 110. El Salmo 110 nos da una revelación aquí el Espíritu Santo. 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra,
hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Por las malas interpretaciones somos engañados. Hermanas, escudriñemos las Escrituras y que solo el Espíritu Santo nos guíe y no lo que el hombre impone a la grey. Importante que usted crea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son, no son tres. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno. Esta enseñanza viene desde la creación. Esta es la segunda parte de la falsa Trinidad. Nos quedaría la tercera parte que vamos a compartir más adelante. Que Dios nos siga guiando en todo y continuaremos con esta verdad de la falsa Trinidad. No hay tres personas, es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno son. Bendito es el Padre por medio del Espíritu Santo, por esta revelación que nos ha dado. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hemos compartido la primera parte de la falsa Trinidad. Hoy vamos a compartir la segunda parte de la falsa Trinidad. Recordemos que este estudio está repartido en 3 partes. Ya compartimos la primera, ahora vamos con la segunda, posteriormente será la tercera. Amén. Lo vamos a hacer para dar gloria a su nombre, del Padre, por medio del Espíritu Santo. Amén. La falsa Trinidad, segunda parte. Hermanas, solo pedimos que tengan paciencia y que lean con un espíritu de aprender de Dios y no de hombres. ¿Qué dice las Escrituras y cómo el Espíritu Santo habló por medio del apóstol Pablo? Hay que leer historias para conocimiento, pero las Escrituras es lo más principal. Y eso es lo que hacemos. Muchos dirán lo contrario, pero no somos quienes para que nos crean, porque el depósito que nos ha sido dado lo valoramos. Veamos 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 23 al 26. Vamos a dar lectura. Leamos, por favor. 23 al 26. Amén. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y si unos son para usos honrosos,